seguimos medio rápido porque esto es así, va a ser bastante dinámico. Vamos a hablar sobre el CPTPP, los impactos del CPTPP en términos de su ampliación y impactos de corto y largo plazo. Y esta presentación va a estar a cargo de Pedro Moncars, que es de la Universidad de Córdoba, Argentina, que nos visita especialmente para este evento, y de Sebastián Villano, conocido de la UDELAR. Así que los dos están invitados a pasar al frente y a exponer. Y ponemos ahí ya la presentación. Arrancás vos, Pedro. Gracias, Pedro. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posible con esta presentación sobre el trabajo. Como ven, es un trabajo conjunto con Marcel Bayán y Flavia Rovira, además de mi caso y de Sebastián, vamos a hacer la presentación. Este proyecto comenzó a finales del año pasado, donde la idea era ver, bueno, cuáles podían ser los impactos de que Uruguay se incorporara al Acuerdo Transpacífico. En su momento analizamos solo los casos de Uruguay y China, pero en este caso lo extendimos a otros países que ya han hecho su pedido de incorporación. Entonces, para tener una visión más grande de 5 de los 7 han pedido su incorporación, ya que sobre 2 de ellos no hay estadísticas disponibles y con los cuales no los pudimos incorporar. La idea del trabajo está dentro de una cuestión más amplia, es lo que mencionó Juan, los acuerdos de nueva generación. El acuerdo transpacífico es un acuerdo mucho más profundo en términos de los elementos que se negocian, va mucho más allá de lo que es el comercio de bienes, y esto está dentro de una nueva idea que desde el Banco Mundial se ha planteado, es lo que se llaman los acuerdos comerciales profundos versus acuerdos más light, eran básicamente preferencias en el comercio de bienes. Por supuesto, esto además está enmarcado en todo un proceso de los últimos 20 años que, además de la explosión de acuerdos comerciales, más recientemente, en algunos casos, se han dado procesos de reversión o han afectado la capacidad de la OMC para tratar de expandir el libre comercio entre los distintos países. Y el Acuerdo Transpacífico se ubica dentro de este término, es la multilateralización del regionalismo. Y eso implica, con la explosión de los acuerdos comerciales, muchos países son ahora miembros de muchos acuerdos. Y si por un lado eso es bueno, porque uno empieza a tener relaciones preferenciales con muchos países, también puede ser complicado para las empresas que están ubicadas en estos países si esos acuerdos tienen distintas reglas. Y generalmente lo tienen, como dijo Juan, algún país pide una cosa, otro va a pedir otra, entonces eso puede terminar siendo un obstáculo. Una de las soluciones, o se está viendo para esa situación, es que se empiezan a anidar acuerdos. Y el Transpacífico es eso. La mayoría de los países del Transpacífico ya tienen algún tipo de acuerdos entre ellos, no entre todos, por supuesto, y por lo tanto uno cuando analice este acuerdo va a ver dos tipos de cosas. Países que ya tienen acuerdos y lo van a profundizar, y países como Uruguay, en la mayoría de los potenciales socios no tiene acuerdo, y por lo tanto va a implicar un acuerdo nuevo. Es la idea de el margen intensivo, es profundizar una liberalización existente, y el margen extensivo es crear una nueva relación bilateral preferencial. Entonces, dentro de esa idea es que nosotros tratamos de modelar estos impactos tratando de identificar los potenciales efectos. Y eso lo hacemos básicamente de tratar de obtener dos efectos. Uno es la reducción de aranceles, muestra cómo uno discrimina o cómo uno se ve discriminado a favor con el acceso, y la otra es pasar de una relación de no acuerdo o de un acuerdo light a un acuerdo profundo. Tomar esos dos impactos, tratar de obtener una cuantificación de eso, cómo va a afectar los costos de comercio una vez el acuerdo está en vigencia, y bueno, y luego de eso aplicar algún tipo de modelización para ver cuáles son sus impactos de largo plazo. Entonces,
¿Cómo llevamos a cabo ese análisis? Bueno, hay un artículo del 2020 de Anderson, Large y Jotov, y básicamente es una extensión de un modelo en el área de comercio internacional, es muy conocido, es el modelo gravitatorio de comercio. Es un modelo que trata de explicar los flujos bilaterales de comercio. Pero en su versión original era un modelo estático, donde uno modificaba los costos y lo que se hacía era una redistribución del comercio que ya existía entre los distintos países. Bueno, lo que hacen Anderson, Large y Jotov es incorporar también la posibilidad de la liberalización comercial o los cambios en los costos de comercio tengan impacto sobre las decisiones de inversión. Y por lo tanto las economías empiezan ya a potencialmente a crecer en el largo plazo y eso genera efectos de crecimiento y de bienestar mayores en modelos estáticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el modelo estático para estimar lo que se llama la ecuación gravitatoria tradicional. Es básicamente el instrumento que nos va a dar alguna medida de los costos de comercio bilaterales, para luego poder hacer algún shock sobre esos costos de comercio bilaterales de acuerdo a los distintos escenarios que planteemos. Y luego hay que estimar una segunda parte. Yo no voy a entrar en los detalles de las estimaciones, se las voy a mostrar, pero simplemente para que vean que están ahí. Es estimar, bueno, cómo esa liberalización se traduce en cambios en los índices de precios que un país enfrenta para venderle al resto del mundo, pero también para comprarle al resto del mundo, si eso tiene un impacto sobre el nivel de ingreso y sobre el nivel de capital de la economía. Porque si encontramos que ese impacto existe, hay entonces un argumento para decir que la liberalización en el largo plazo cambia las decisiones de inversión, afecta las decisiones de inversión, eso lleva a una mayor acumulación de capital y por lo tanto eso lleva a un mayor ingreso en el largo plazo. Es lo que vemos acá. La liberalización incentivando la inversión y ese es el canal para un mayor crecimiento. Bueno, esto es lo que les dije recién, lo vamos a aplicar al Transpacífico, es un acuerdo que está originalmente firmado por este conjunto de países que tenemos acá. De este conjunto original no tenemos datos para Brunei, por lo tanto no está incluido. Y hay un conjunto de países que han solicitado su adhesión. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué pasaría si este conjunto de países se incorpora? Y hacemos dos escenarios distintos. Se incorporan todos menos China o también se incorpora China. ¿Y por qué? Porque como vamos a ver, la incorporación de China juega un rol preponderante por su tamaño y su importancia como socio comercial del resto de los países, tanto como comprador como para vendedor. Ya les adelanto un resultado, después Sebastián les va a contar más. La incorporación de China al acuerdo duplica cualquier impacto que nosotros podamos cuantificar que obtenemos. Esto yo les decía del margen intensivo y el margen extensivo. Vean todo lo que está en verde y no tiene ningún nombre. Bueno, esos son todas las relaciones bilaterales entre los potenciales miembros del Transpacífico y no tienen un acuerdo preferencial. O sea, el hecho de que se firme o que se agreguen los países al Transpacífico implicaría que todos esos verdes empiezan a darse algún tipo de preferencia. Y como les mencioné, preferencias o dentro de un marco de un acuerdo va mucho más allá del comercio simplemente de bienes. Y acá no van a ver mucho, pero los grises y los que están en blanco son las preferencias actuales muy bajas. O sea, aun cuando hay algunos casos de preferencia, puede haber, por ejemplo, sistemas de preferencias unilaterales, pero generalmente son reducidos y limitados a un conjunto de bienes chico, entonces en el promedio es una preferencia baja, eso implicaría ir a niveles mucho más elevados. En cambio, hay otros países, como son los colores naranjas, donde ya existe una integración bastante importante y por lo tanto el Transpacífico quizás no le agregaría demasiado. Es el caso típico de Australia y Nueva Zelanda, dos economías que ya están muy integradas entre sí y por lo tanto en la relación entre ellos el Transpacífico no cambia mucho, si le cambia con otros miembros del Transpacífico. Bueno, no voy a saltar esto, es alguna idea de lo que trata de buscar el modelo gravitatorio, ya es una cuestión más técnica y no tenemos tiempo, pero como les dije yo, nosotros necesitamos, para poder hacer nuestras simulaciones, dos cosas. Tener una idea de cuáles son los costos de comercio bilaterales y luego ver si esos costos de comercio bilaterales impactan sobre los precios de comprar y vender, tienen un impacto sobre el nivel de ingreso y sobre el nivel de capital.
Bueno, esto es el modelo gravitatorio tradicional. Y las variables a nosotros nos va a interesar es esto y esta de acá. Esto es si existe o no existe un acuerdo profundo. Es decir, por ejemplo, Uruguay actualmente con Canadá, esa variable es un 0. Si Uruguay entra al Transpacífico, esa variable se transforma en un 1. Y por lo tanto hace que comerciemos más. Lo mismo, Uruguay o Canadá se van a bajar el arancel aplicado. Ahora tienen aranceles altos. Si veíamos esa preferencia en el gráfico anterior, son preferencias muy cercanas a 0. Van a pasar a ser preferencias, luego de un proceso de tiempo. Y lleva a ser preferencias elevadas. Y por lo tanto, el arancel aplicado va a bajar y el coeficiente va a ser negativo. Eso va a implicar que vamos a comerciar más. Bueno, de acá nosotros obtenemos es los costos, una idea de los costos bilaterales de comercio para luego modificarlos de acuerdo a nuestros escenarios. Y la segunda parte es, de nuevo, no voy a entrar en detalle, pero estas dos variables son estos precios agregados que yo les hablaba. Entonces la idea es si estos precios agregados para vender y para comprar impactan sobre el ingreso y sobre el capital. Bueno, si encontramos que tienen los signos que nosotros esperamos y que son significativos estadísticamente, sabemos que nuestro modelo está funcionando. Pero además esto nos permite obtener unos parámetros que son necesarios para hacer nuestras simulaciones. Bueno, acá no voy a entrar en ningún detalle de esto, simplemente es si ven muchas estrellas, eso es bueno. El coeficiente es significativo, tiene el impacto esperado y además está bien estimado. Entonces, por lo tanto, nos sirve para obtener estos parámetros que son los que están acá. Bueno, yo les conté esta primera parte, es la parte de la estimación, el por qué lo hacemos. Y bueno, y cuando tenemos esa estimación, nos dan dos cosas: los costos de comercio observados y tres parámetros claves. Y la segunda parte es la que le va a hablar Sebastián, es decir, bueno, tomamos eso y vamos a simular escenarios. Y esa simulación implica dos cosas: cambios en los costos de comercio, que van a ser más bajos, y la influencia de esos costos de comercio, a su vez, va a depender del valor de los parámetros y por lo tanto vamos a hacer algunos ejercicios de robuste para ver si la magnitud de los impactos se ve afectada o no por estos parámetros que obtuvimos. Gracias, Pedro. Bueno, primero, gracias a los organizadores y por la invitación y la posibilidad de presentar nuestro trabajo acá. Bien, siguiendo con lo que les comentaba Pedro, bueno, yo les voy a presentar los resultados del trabajo. Lo que hacemos efectivamente es calibrar el modelo para el año 2017 en función de que es el año del acuerdo, previo al acuerdo, para no tener sesgos en la medición del efecto. Además, porque es cuando tenemos la información completa que bien, no está incluido en esta presentación para no ser tampoco tan tedioso, pero lleva una calibración compleja de parámetros. Mientras que incluimos el producto, el stock de capital, el trabajo efectivo de cada país y los parámetros que elasticidad de comercio, etcétera, que Pedro ya comentó anteriormente. El ejercicio contrafactual implica simular esta reducción de costos de comercio que se produce vía o producto de la firma del acuerdo. El acuerdo que vamos a simular básicamente son tres. ¿Sí? Es el CPTPP, el original, ¿sí? Tal como está actualmente en primera instancia. Luego hacemos un CTPP más 4, que es incluyendo la adhesión de Costa Rica, yo no sé si ahí va, de Costa Rica, Ecuador, Ucrania y Uruguay. Y efectivamente luego ponemos a China por separado porque queremos medir especialmente el efecto que tiene China sobre el resto de los países y sobre el acuerdo en general, no por el tema cronológico de cómo fueron solicitando la adhesión los nuevos miembros, ¿sí? Vamos a presentar dos resultados, uno que llamamos de estático, que lo que muestra son resultados en el corto plazo de la firma del acuerdo, el efecto de corto plazo que uno podría esperar sobre los países tratados y del resto del mundo, y un efecto de largo plazo, que es lo que llamamos un resultado de estado estacionario, ¿sí? Que es un acuerdo que se logra con el paso del tiempo, digamos. Y con el modelo que básicamente explicó Pedro, que es de acumulación de capital, etcétera, que lleva tiempo lograr un nuevo equilibrio.
Los indicadores que vamos a presentar para medir el impacto del acuerdo, y esto es muy relevante, no es solamente sobre la variable del comercio, que en general los acuerdos uno podría pensar genera más comercio, etcétera, sino al final vamos a medir el bienestar de las economías y de la población, y esto lo hacemos a través del consumo real de las personas. Vamos a mostrar la variación de consumo real que genera el efecto de los acuerdos, ¿sí? Bien, el primer resultado que les quiero mostrar es un resultado a nivel agrupado, ¿sí? Separamos en 3 grandes grupos, países no tratados, llamamos a los países no tratados aquellos que no firman el acuerdo. Países tratados son aquellos países que están choqueados, son firmantes del acuerdo, y el mundo en su conjunto, ¿sí? Que son todos los países del mundo que consideramos. Nuestro modelo considera 113 economías para lo que tenemos información del sector de manufacturas y agro, 113 economías que representan el 95% del comercio mundial, lo cual para nosotros es bastante abarcativo, ¿sí? Quedan por fuera algunas que no tienen tan buena información o que no son tan representativas. Pero particularmente tenemos todas las economías latinoamericanas, que es una fortaleza de la base de datos, que a veces en otros lugares no están porque son economías pequeñas. En este trabajo sí contemplamos todas las economías latinoamericanas. Los países tratamos entonces, lo que hacemos es, presentamos los resultados, en cada gráfico están los 3 escenarios, los 3 acuerdos, primero el CTPP, el CTPP más 4 y el más 5. Entonces están los 3 resultados. En el eje lo que mostramos es el cambio en el bienestar, en el consumo real. El cambio en el consumo real como medido en el ejercicio una vez que se firmó el acuerdo respecto al escenario base donde no había acuerdo, ¿sí? Entonces siempre mostramos la diferencia, el efecto que está alcanzando ese acuerdo, y discriminamos entre, como verán, 2 colores. El más oscuro es el efecto dinámico o el de largo plazo, y el más claro es el efecto de corto plazo. Luego, en el resultado verán que tiene una estimación puntual y una estimación de intervalo, básicamente porque para darle robustez al estudio hicimos 200 simulaciones sobre cada resultado. Eso genera lo que se llama estos intervalos de confianza. No sé si generé esto yo, sí. Estos intervalos de confianza básicamente lo que me dicen es, veamos el caso de los tratados, los resultados son siempre positivos para los países firmantes del acuerdo. Los resultados dinámicos son el doble de los estáticos, o sea, se espera que tengan, si bien se espera un efecto positivo en la firma de los acuerdos, mayor al 1%, 1,5%, los efectos de largo plazo son mucho mayores en este modelo dinámico, las ganancias dinámicas son superiores en el doble. Y además los resultados son robustos, ¿sí? Siempre el intervalo cae en los valores positivos, lo cual nos da certeza de los resultados de que siempre van a generar efectos positivos. Sobre el mundo en su conjunto sucede lo mismo, los resultados son siempre positivos y robustos, siempre hay resultados positivos, entonces por la firma de los acuerdos, cualquiera sea el escenario. Y para los países no tratados, aquí están muy cercanos a cero, en general o son poco afectados, pueden ser poco afectados positivamente o pueden ser poco afectados negativamente. Y eso lo voy a mostrar en un gráfico más adelante. Algunos, efectivamente, no firmar un acuerdo puede traer efectos positivos dependiendo de la situación de cada país o puede tener efectos negativos. Pero al final, en síntesis, diríamos que son cercanos a cero. Ahí no sé si toqué algo que no me cambia, pero... Ok, ahí va. Cuando exploramos la heterogeneidad dentro de estos países tratados, los firmantes del acuerdo, veamos los resultados que da para cada uno. Lo que vemos es, este cuadro sintetiza los 3 escenarios y los países firmantes del acuerdo según van ingresando. ¿Sí? En el CTPP básico están los países firmantes originales, en el más 4 incorporamos los que dijimos que íbamos a incorporar y en el más 5 incorporamos a China. Y ahí lo primero que vemos es cómo va cambiando el promedio de los tratados, de 1,8% de ganancia de bienestar en el escenario base, aumenta a 2,2 cuando incorporan más 4 países y a 2,6 cuando incorporo a China, lo cual hace que el acuerdo va ganando bienestar, va ganando importancia a medida que se incorporan más países. O sea, más países es mejor para el acuerdo y es mejor para el resto de los países también, ¿sí? Los resultados son heterogéneos entre los países. En el último escenario donde incorpora China, como decía Pedro, las ganancias se duplican para casi todos los países, pero sobre todo los países que más ganan son los países asiáticos. Malasia, Vietnam y Singapur, ven, tienen niveles de ganancia de aumento de su consumo real de más de 6%, 6,3, 6,7 y 6,2. Y luego está Uruguay, ¿sí?
que es también fuera de los países asiáticos, el país que más gana con la incorporación de China, es 5,6% en aumento de su bienestar. La forma en que se dan, pueden ver que el resultado mínimo, por ejemplo, se da en el caso de México, ¿no? En el CTPP básico, digamos, sin China dentro. México gana menos de 1% en este acuerdo. Ahora, cuando entra China, ahí va, las ganancias se llevan, alcanzan casi más del 2,3%. La heterogeneidad que muestran estos resultados se debe en parte a cómo trabajan lo que comentaba Pedro anteriormente, el margen extensivo y el margen intensivo. Quiere decir, cuánto se profundiza la relación con un país que ya tenía acuerdos o vínculos comerciales y cuánto uno gana mercados con países que no tenía, digamos, ¿sí? Entonces, eso juega de forma diferente y vamos a verlo un poco más adelante también en estos resultados. Bien, como les comentaba, intenté graficar en este mapa para hacerlo visualmente un poco más sencillo los resultados de todo el mundo, ¿sí? Dijimos, hay efecto para tratados, hay efecto para no tratados y para el mundo en su conjunto. Hay algunos países que ganan a pesar de no ser tratados y países que ganan o pierden, digamos, a pesar de siendo no tratados. Perdón, los tratados siempre ganan. Entonces, la liberalización, producto del acuerdo, genera una reducción de costos para los países tratados, inequívocamente, pero además tanto el modelo estructural que mostró Pedro, el modelo teórico, implica una interconexión entre los países. Ya considera que a través de lo que llaman las resistencias multilaterales, importa lo que un país tiene relación con otro, pero además importa a los jugadores o los países que están por fuera, ¿sí? Eso está bastante explicado en la teoría. El modelo hace entonces que importen todos, siempre incluir a todos estos modelos de equilibrio general. Contemplan que tenga que existir todos los países del mundo en la interacción, no solamente la relación bilateral. Y esos efectos se transmiten también, no solamente en este caso por el modelo estructural, sino nuestra formulación específica de la ecuación tiene una variable que mide la facilitación del comercio. Esa variable hace que a mayor firma de acuerdos, mayor facilitación del comercio, y ese efecto de mayor facilitación afecta al país con la cual me liberalicé, pero también afecta al resto de los países, ¿sí? Entonces hay un efecto derrame, contagio, por dos canales en este trabajo, y eso se ve reflejado en que no solamente afecta a los países que firman el acuerdo, sino al resto de los países. En este caso, los resultados obviamente dependen de no solamente el punto de partida de un país que ya geográficamente está alejado, que tiene mayores distancias, puede ser, por ejemplo, el caso de Uruguay. Uruguay es un país lejano geográficamente, con distancias muy significativas respecto a muchos mercados, por lo cual sus costos de comercio ya son altos. Entonces, el punto de partida implica, determina un poco los resultados, pero también la intensidad de la liberalización, ¿sí? El efecto del acuerdo con cada socio también hace al resultado final. Entonces, el resultado final la ven, este gráfico en más rojo los que pierden, en más verde los que más ganan. Los que más ganan son los firmantes del acuerdo. Están Canadá, Uruguay, Australia, entre los más verdes, Chile, Perú, etcétera, China. Algunos países de la región, como Argentina, Brasil, también ganan relativamente por estas variables que expliqué, ¿sí? Bolivia, por ejemplo, no, relativamente es menor el valor, pero pierde un poco, y países, ahí está un poco el mapa sobredimensiona esta zona de norte, pero Rusia, Kazajistán, algún país como Etiopía y algún africano se verían perjudicados por la firma del acuerdo por no ingresar en el acuerdo. Sí. Pierden muy poco. Sí, el color fue difícil de calibrar. El valor acá es menos 0,01, por ejemplo, ¿no? Por ciento. Realmente es marginal, por eso lo destaqué en la primera presentación, que está en el margen de cero, digamos, pero efectivamente no podemos pensar que el efecto de que todos siempre ganan, a pesar de que uno no entre en acuerdos, también tal vez sea una lección para los países cuando no entran en algún acuerdo, que no siempre ganarían. Sí. No es posible algún ruso y piense que... Bien. Yendo rápido sobre los últimos dos cuadros finales y las conclusiones, simplemente el resultado, le decía, básicamente íbamos a hablar de bienestar y no hablé nada de comercio, y uno diría, bueno, hacemos acuerdo de comercio, no hablamos nada de comercio. Este es un pequeño gráfico de cómo afecta el acuerdo al comercio entre los países, ¿sí? Entonces, mostramos los países. Este es un indicador del grado de apertura, básicamente, de un país. Mientras menor es más abierto luego del acuerdo.
pero lo relevante es cómo son sus exportaciones totales entre los socios y entre no socios. Y el mensaje que quiero transmitir es, básicamente, el comercio de todos los países en los totales, la última columna, se incrementa. O sea, se genera comercio en forma global, ¿sí? Agregada, para todos los países firmantes del acuerdo. Bajo el escenario de CTPP+5, es el que me quedé en el ejemplo anterior, y en general nos quedamos con el último ejemplo, con el ingreso de China y el resto de los países que pidieron acceso. Entonces, todos tienen más comercio. Ese producto de más comercio este producto de mayor comercio agregado, es producto de la suma ponderada con los socios, obviamente, se crea mucho más comercio, ¿sí? Por ejemplo, veamos el caso de Uruguay. ¿Sí? Uruguay, en promedio, generaría 14% más de comercio, producto de que con los países miembros genera 56% más de comercio, a costa de que, en general, desplazan algunos otros países que no fueron parte del acuerdo, ¿sí? Para el conjunto de países, el resultado agregado sería una creación de casi 10% de comercio, un 41% de comercio entre socios y un desplazamiento de menos 1,1% con no socios. Un pequeño análisis de sensibilidad o de robustez del trabajo. Lo que hicimos para esto fue estudiar los parámetros que Pedro comentaba anteriormente, básicamente dos parámetros. El parámetro de participación del capital en la función de producción. ¿Sí? Pedro pasó medio rápido por esto, pero nosotros calibramos una función de producción que tiene capital y trabajo. El trabajo lo consideramos constante, el capital se puede acumular. En esto tomamos un capital de 0,5 y lo que hicimos fue choquear este parámetro y lo llevamos a 0,7 para ver cuánto podía responder. Para entender qué podría pasar con países que tengan mayor acumulación de capital. Entonces, este es el primer ejercicio, ¿sí? Y el valor del capital en el original. Los parámetros son 3,7 elasticidad y 0,5 capital, los llevamos de 0,5 a 0,7. Y acá están los resultados en bienestar. Mayor acumulación de capital hace que las ganancias de bienestar sean mayores, ¿sí? Por otro lado, la elasticidad de sustitución entre variedades. Básicamente, si la elasticidad en vez de ser 3,2 es mayor la elasticidad de sustitución entre variedades, en este modelo las ganancias por la apertura son menores, por lo cual los beneficios son menores si tengo mayor elasticidad de sustitución. O sea, el modelo básicamente es sensible a la calibración de estos parámetros, ¿sí? Ese es el mensaje. Bien, y para terminar, realizamos una descomposición de efectos. El gráfico no sé si realmente se ven o yo no los veo, o creo que no se ven con nitidez. El nombre de los países, pero lo que hicimos fue descomponer el efecto para medir sobre cada país socio quién explica su mejora en el bienestar, quién explica su mejor resultado, ¿sí? Entonces, estos efectos ahí están para todos los países están cada uno de los gráficos y están en cada uno de los ejes el resto de los otros países, ¿sí? Entonces, el resto de los otros países firmantes del acuerdo. Entonces, lo que vemos es que estos cambios, básicamente, por lo que se explica es el punto de partida. Para cada país va a importar mucho el socio previo, ¿sí? O sea, los socios previos. Ejemplo, para Uruguay va a importar mucho China, básicamente, o para casi todos los países del acuerdo y del mundo va a importar China porque tiene una dimensión muy importante, es el mayor exportador a nivel mundial. Pero también va a importar la profundidad que logre en el acuerdo. O sea, si yo no tenía acuerdo previo y ahora logro un acuerdo profundo, va a importar mucho cuánto, de alguna forma, acorto esos costos de comercio previos. O sea, importa esa dinámica. Y también va a importar la evolución del país en el ejercicio de firmar un acuerdo previo a no firmarlo. O sea, cómo evoluciona el tamaño de ese país a nivel mundial, ¿sí? Entonces, importa el punto de partida, importa la evolución del país, importa la reducción bilateral de los costos. Esas tres variables son las que explican la variación. Y para verlo, para seguir, ya que estamos en Uruguay, con el caso de Uruguay, y además porque es más fácil leerlo, para Uruguay importa mucho en esos tres efectos, el efecto China, digamos. ¿Sí? Para Uruguay es muy importante el ingreso de China, ya lo habíamos visto con otros indicadores más agregados, importa mucho el efecto China. Para otros países también, capaz que la diferencia es menor, y algunos países, por ejemplo, tienen resultados un poco más compartidos o heterogéneos. Por ejemplo, Costa Rica, si no me equivoco, está México primero. Para Costa Rica, dado su ubicación geográfica, el punto de partida, ¿no? Y no siempre es China el principal efecto, sino que depende de cada socio. Para Costa Rica, lo más importante, en principio, es México, pero está muy compartido también luego por el ingreso de China y otros socios. Bien, para
cerrar, resumir los principales resultados. Consideramos que los resultados que alcanzamos en el trabajo son claros y parsimoniosos. Los resultados de largo plazo duplican el efecto alcanzados en el corto plazo, donde China es el factor predominante para lograr un mayor impacto sobre el resto de los socios, donde también duplica el efecto que se logra cuando no está en el acuerdo. Y, sobre todo, todos los países firmantes del acuerdo se benefician, a pesar de que existe heterogeneidad entre estos países tratantes, como vimos, dependiendo de los factores que pueden explicar esa heterogeneidad. ¿Cuáles son los factores que explican la heterogeneidad de las ganancias? La intensidad de la liberalización, o sea, cuánto puede acortar esos costos de comercio bilaterales. Eso lo explica el margen intensivo y el margen extensivo previo que había de cada país, la situación previa con los otros socios. El nivel de proximidad estructural quiere decir las condiciones geográficas, los gustos, las preferencias de cada país, ¿sí? Eso determina cuánto puedo ganar del acuerdo. Ambos factores contribuyen a la apertura y, por ende, a mejores cambios y aumento de bienestar. Gracias. Gracias, Eva. Gracias, Pedro, también por la presentación del trabajo. Y bueno, y a Marceli, por supuesto, y Flavia, que también son autores.